Saludos familias y amigos, Dios te bendiga, Dios te guarde. Hemos comenzado una jornada de cambio porque todos queremos familias restauradas, familias transformadas. Y para lograr esos cambios tenemos que romper con los ciclos. No podemos seguir haciendo lo mismo si queremos resultados diferentes con nuestras generaciones. Hablamos la semana pasada que necesitamos renovar nuestra mente con la visión de Dios como padres para ser transformados como familia, vivir en libertad, en bendición, en prosperidad como Dios siempre lo ha querido. Como queremos renovar nuestra mente, tener la visión de Dios y transmitir a las próximas generaciones, lo primero que vamos a hacer es elevarnos y ver todo desde arriba como Él lo ve. Es de esta forma en la que nosotros aquí en nuestro hogar enseñamos a nuestros niños, pues las enseñanzas se hacen mucho más relevantes y el aprendizaje es mucho más efectivo. A esto nosotros le llamamos educación providencial, donde vemos todo desde la perspectiva divina con sus causas y efectos, porque en Dios no hay dualidad, no existe la dicotomía. ¿Y qué es eso? Es división, eso de que aquí está lo espiritual y acá está lo secular, no. Él tiene un solo plan, es el plan de Él porque todo fue creado por Él y para Él. Y en Él es el dueño de todo. Por Él y para Él son todas las cosas. Es por eso que enseñamos desde los principios establecidos en la palabra, porque todo se origina en Él, las matemáticas, la ciencia, el español, el inglés, la historia, la geografía, todo. Él es el origen de todas las cosas. Entonces, nosotros queremos que nuestro fundamento y el de nuestros hijos sean formados en esas verdades absolutas. ¿Sabías que tu historia y mi historia son parte de una gran historia? En esta gran historia de la que tú y yo somos parte, el autor nos dice multiplíquense, gobiernen, pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues entonces ahora yo les voy a estar presentando la enseñanza, ¿verdad? Que preparé, donde la titulé El autor de la historia te dice a ti, a tu familia, multiplícate y gobierna. Entonces, una historia, empezamos hablando definiendo qué es una historia, es un informe de hechos respecto a naciones o estados, una narrativa de eventos en el orden que sucedieron con sus causas y efectos. Es una historia. Es un informe del origen, la vida y las acciones de una persona. Por eso es que yo digo que tu historia y mi historia son parte de una gran historia. Y como toda historia tiene un autor que es el que produce o crea la historia. Tiene un escenario, dónde y cuándo ocurre la historia. Los personajes, quiénes son parte de la historia. La trama empieza con un principio, suscita un problema, después surgen unos eventos para solucionar ese problema y al final tenemos la solución. ¿Y cuál es el tema? El tema siempre va a ser el mensaje que el autor transmite a través de esa historia. ¿Y de qué historia estamos hablando? Pues de su historia, la historia de Elohim el soberano. La historia es sobre él, el Elohim soberano, que su relación con individuos y naciones para su eterno plan. Por eso le dije, es todo un solo plan. No hay dicotomía, no hay división. Entonces, Elohim nunca va a provocar un evento hasta que haya preparado a un individuo o a un grupo de individuos para el próximo evento. Así que Dios te está preparando a ti, está preparando a tu casa, a tu familia para lo próximo. No te creas, nosotros estamos siendo en esta pausa que hemos hecho en la historia de la humanidad. Dios nos tiene a todas las familias de la tierra en los hogares. ¿Para qué? Para prepararnos, para capacitarnos para lo próximo. Así que tú eres parte de esta historia. Así que vamos a discutir y vamos a ver quién es el autor de la historia. Sabemos que el autor es el que produce o crea la historia, el que conoce el final desde el principio. Así que dice que es el Elohim soberano. En principio, Elohim creó los cielos y la tierra. Elohim significa fuerza, poder, implica pluralidad en unidad, denota la naturaleza trina de Dios. Cuando Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. ¿Y qué es soberano?
porque Él es el soberano, es Él el supremo en poder, en posesión de dominio supremo. Él es el supremo Señor o gobernante. Así lo establece la palabra, porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles, las que vemos, las que no vemos, los tronos, dominios, principados, potestades, todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. Así que antes de que todas las cosas que estamos viendo, que palpamos, antes de que tú y yo existiéramos, ya Él era, ya Él estaba ahí, nadie lo creó, Él fue el que creó todas las cosas. Así que todas las cosas subsisten en Él. Si Él no estuviera, nada de lo que vemos estuviera aquí. Así que como toda historia, ya hablamos un poquito del el autor de esa historia. El escenario es donde y cuando ocurren las cosas, ¿verdad? Ocurre esa historia. Hablamos que en la palabra habla, en principio creó Elohim los cielos y la tierra. Principio denota cuándo, tiempo. Los cielos y la tierra, ¿dónde? El lugar. Entonces, a vuelo de pájaro queremos discutir y ver que Elohim habita en eternidad, que es una dimensión sin principios ni fin, no hay tiempo en la eternidad. Y Elohim crea los cielos y la tierra, que es una dimensión de tiempo. Así que también vemos cómo Lucero, el ángel de luz, se movía en ambas dimensiones, pero cuando se halla maldad en él es encerrado en la dimensión de tiempo. Entonces, Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y a su semejanza en la eternidad, en esa dimensión eterna que no tiene tiempo, y viene y nos forma y nos establece en la tierra, que es una dimensión de tiempo. Por eso es que somos espíritu, el espíritu es eterno, que tenemos un alma, estamos dentro de un cuerpo. Entonces, como toda historia, tiene un autor, tiene una escena, ¿verdad? Lo que acabamos de discutir, el escenario, y tiene una trama de la historia. Empieza con algo, con un principio. El Elohim, el soberano Elohim, crea la creación en orden, porque Dios es un Dios de orden. Él le gusta todas las cosas en orden. Entonces crea una entidad, un ente que es Lucero, el ángel de luz, con un propósito, con un diseño. Hay un orden para que ese ente mantenga, ¿verdad? Todo en armonía. Él tiene un diseño, él dice querubín protector, o sea, él tenía un propósito, un diseño, un fin. Y obviamente con una identidad. ¿Para qué él crea ese propósito? ¿Para qué tenemos ese diseño? Para tener comunión. Y comunión habla de la relación es una relación, es un acuerdo, es una unión en adoración. Y él quería esa unión en adoración con su creación, en una atmósfera de libertad, de bendición y prosperidad, siempre y cuando tengamos un orden, ¿verdad? Mientras estemos ejecutando nuestro diseño, nuestro propósito, porque estamos establecidos ahí como una entidad que mantenga ese orden. ¿Qué pasa? Se suscita el problema, viene el problema. ¿Cuál es el problema? El problema fue que ese ángel de luz, ese ente, esa entidad, ¿verdad? Que tenía que mantener ese orden, internamente le surge un deseo, una emoción interna de dos cosas, de gobernar y ser semejante a Dios. O sea, Dios lo ubicó con un propósito, un diseño, y él se quiso mover de ese diseño y de ese propósito. ¿Qué pasa? Ahí le da el paso a la maldad. La maldad es la corrupción del corazón o la disposición para hacer lo malo. Cuando buscamos la definición de corrupción, dice que es una perversión de principios morales. O sea, Dios estableció unos principios, Dios estableció unas verdades, y entonces Él quiso cambiarlo, Él quiso pervertirlo. Entonces, cuando hablamos de algo, esa perversión es que él torció la verdad. El Dios dijo, esto es lo que la autoridad suprema, porque él es el soberano, estableció unas verdades y él vino y las torció. Entonces, lo corrupto es algo que está infectado con error. Él se infecta con el error. Entonces, ¿qué pasa? Eso es la causa, porque todo empieza adentro, ¿verdad? Entonces, la causa siempre va a tener un efecto. ¿Y cuál fue el efecto?
se desata la rebelión, una resistencia abierta, una resistencia abierta en contra de la soberanía de Elohim. Entonces, ¿qué pasa? Elohim, para restringir, limitar la maldad, encierra a Lucero con todos los ángeles rebeldes, ¿verdad? En esta dimensión de tiempo. Ya no tienen acceso a la dimensión eterna donde está Elohim. Ahora entra a esta dimensión de tiempo caos, confusión, desorden, el vacío, aquello que está destituido de fuerza, que no tiene fruto, que no produce. Entran las tinieblas, que es una ausencia de luz. Y si se fijan, Lucero era el ángel de luz. Ahora está ausente de luz. Es oscuridad. Y también otra definición de tinieblas es un imperio de Satanás. O sea que vemos ahora que él llega aquí y está en la dimensión de tiempo y dice, bueno, pues ahora yo voy a gobernar aquí en la tierra, en esta dimensión, pero se equivoca porque vemos ahora unos eventos dirigidos a la solución del problema. El soberano Elohim crea un nuevo comienzo en orden porque él no le gusta el desorden. Elohim se mueve en el orden, ¿verdad? Entonces dice, no negrito, no te vistas que no vas. Yo voy a crear al hombre y a la mujer, él lo creó a su imagen y a su semejanza. Imagen significa representación. No te creas, ahora ellos me representan a mí en la tierra. Ellos son semejantes a mí, ellos son como mi contraparte, ¿verdad? Y ellos tienen un propósito, tienen un diseño, un fin, ¿verdad? Dios siempre va a establecer una entidad. ¿Para qué? Para que mantenga el orden en toda la creación. Así podemos ver, por ejemplo, en el hogar, Dios estableció a papá y a mamá para que mantengan el orden. En la sociedad, Dios estableció un gobierno civil para que mantengan el orden. Podemos decir, si usted va, sus hijos están en un juego de pelota, en un equipo de pelota, establecieron a quién, a los coaches, ¿verdad? Los dirigentes, para que mantengan un orden. Siempre se va a establecer una entidad para que mantenga un orden, ¿verdad? Como Dios lo manda, para que todo vaya bien. Así que Él crea al hombre y a la mujer a la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Que los representan con un diseño y con un propósito. Entonces, ¿para qué? Para que en comunión, en relación con Dios, en acuerdo con Dios, en unión, en adoración con Dios, con Elohim, podamos hacer lo que tenemos que hacer. O sea, si nosotros queremos ejecutar lo que Dios nos va a mandar a hacer, tenemos que estar en acuerdo con Él, tenemos que estar en relación con Él. Para que Él nos hizo su imagen y semejanza, con un diseño, con un propósito. ¿Cuál es tu diseño? Tu diseño es ser escritor. Pues entonces tienes que, dice ahí, multiplicarte y gobernar. Tú vas a escribir muchos libros para bendición de muchos. Enseñas las verdades del reino. Si Dios te hizo con un diseño, con el propósito tuyo de ser profeta, pues multiplícate y gobierna, decretando y declarando, escuchando lo que Dios te dice y decretando lo que Dios te habla. Y es por eso que nosotros fuimos establecidos como mayordomos de toda la creación. Y esta palabra es muy importante: administrar, supervisar, cuidar, porque todo le pertenece a Dios. Y todo lo que tenemos, ya sea un lápiz, sea un libro, sea una casa, sea un carro, tenemos que ser buenos mayordomos, administrar, cuidar de lo que Dios nos da. Y si se fijan, el enemigo, Lucero, quería dos cosas: quería gobernar, pero desde una posición incorrecta, porque él quería sentarse en el trono de Dios, quería gobernar desde el trono, y él quería ser semejante a Dios, pero nosotros no podemos. Si ya Dios hizo un diseño, ¿verdad? Nos dio un propósito. Si yo soy maestra, yo no puedo pretender ser enfermera, no me voy a mover en esa plataforma porque no voy a poder multiplicarme y gobernarme, porque ese no es mi diseño. Si Dios me diseñó para ser, pastor, para cuidar las ovejas, amarlas, bendecirlas, limpiarlas, aconsejarlas, no pretendamos ser profeta, porque esa no es nuestra plataforma. Así que nosotros no nos vamos a multiplicar, no vamos a gobernar
fuera de nuestra plataforma, de nuestro diseño, de nuestro propósito. Y eso es bien importante que nosotros se lo enseñemos a nuestros hijos, porque ya nuestros hijos vienen con un propósito, vienen con un diseño, y nosotros queremos fortalecer eso. Encamina al niño, instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se aparta de él. Mucha gente piensa que eso es, y llevarlo a la iglesia, sí, eso está bien, instruirlo en los caminos del Padre. Queremos que ellos desarrollen el camino, el carácter de Jesús, pero lo importante aquí es, Jesús lo diseñó, Él le dio un propósito desde antes de la fundación del mundo. Eso está en Salmo 139. Así que para que se multiplique y gobierne, muchos de nosotros estamos tan frustrados donde estamos. ¿Por qué? Porque no estamos en la plataforma para lo que fuimos diseñados. Por eso no nos podemos multiplicar y gobernar. Así que es importante esa comunión, ese acuerdo con Dios para poder multiplicar y vivir en libertad, en bendición, en prosperidad. Así que Dios establece esta entidad que es el hombre y a la mujer a su imagen, a su semejanza, para que los representen, para que se multipliquen y gobiernen, ¿ok? Así que para que se mantenga ese orden como Dios le gusta. Entonces, y Elohim los bendijo y le dijo, fructificaría. Y cuando yo hablo de multiplicar, no hablo solamente de tener muchos hijos, hablamos de dar fruto, de aumentar, de estar en autoridad, ensanchar, crecer, establecer, conquistar. Sojuzgar significa conquistar, dominar, habla de tener dominio, de prevalecer en contra de. Ya Dios sabía contra quién nosotros tenemos que prevalecer, pero teníamos que mantenernos en esa comunión, reinando con Él, gobernando bajo su soberanía. Así que aquí yo simplemente hablo un poquito, ¿verdad? Establezco lo que es la orden de que Dios le da al hombre de multiplicación. Dominio es poder para gobernar. Dios nos da el poder. Él le dio al hombre y a la mujer el poder para gobernar, que también significa gobierno, y que el gobierno es el ejercicio de la autoridad, porque Dios les dio la autoridad a ellos de dirigir, de regular, de controlar, de restringir lo que esté a su alrededor para mantener ese orden. Así que Dios siempre ha tenido una visión de reino. El reino es un territorio bajo el dominio de un rey, ¿ok? Así que también otra definición es gobierno. Reino es gobierno. Y es importante y es necesario que nosotros tengamos una visión de reino y se la impartamos a las próximas generaciones. No podemos nosotros tener una visión de reino y hacer riquezas, ensancharnos, multiplicarnos, y después le dejamos eso a nuestras próximas generaciones. Si no le impartimos esa visión de reino, las van a perder. Así que es nuestra responsabilidad que tengamos nosotros una visión de reino y se la impartamos a las próximas generaciones, pero la tenemos que desarrollar nosotros primero. No podemos tener una mente de escasez, una mente limitada. Tenemos que tener una mente de reino, de gobierno, de multiplicación. Así que eventos dirigidos a la solución del problema. ¿Qué pasa después que Dios le da las instrucciones al hombre y a la mujer? Viene la serpiente y engaña a la mujer. Dice que engañar es hacer que creamos lo que es falso y no la verdad. Dios fue bien y claro con las instrucciones que le dio a la mujer y al hombre. Le dijo, de todo árbol poder comer, pero de este árbol no. Y es importante que nosotros le demos las instrucciones claras a nuestros hijos, que los patronos le den las instrucciones claras a los empleados, ¿verdad? Entonces, porque cuentas claras conservan amistad, dicen por ahí. Entonces, ambos siendo influenciados, y esa palabra es sumamente poderosa, porque influenciar significa en el latín fluir, es un poder cuya operación es invisible y conocida solo por sus efectos. O sea, la serpiente viene cambiando, haciendo con un engaño que creamos lo que es falso y no lo verdadero, comienza a influir, a operar de manera invisible, ¿verdad? Y ellos toman una decisión, porque la decisión a fin de cuentas es nuestra. Nosotros podemos ser influenciados y ellos cambian la decisión
toma la decisión de cambiar su comunión, su relación con Dios. Por eso es importante, y es que Dios fue claro desde el principio, los hizo a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que se relacionaran con Él, los representaran aquí, tuvieran esa comunión con Él, esa relación íntima, que ellos fueran uno con Dios, porque mientras estamos en comunión con Dios, estamos escuchando el sonido de Dios, estamos escuchando su voz y vamos a movernos de acuerdo a lo que Él nos está diciendo. Pero si nosotros nos dejamos influenciar por el engaño y entonces tomamos la decisión de cambiar ahora la comunión, ya no la voy a tener con Dios, voy a tener una comunión con el enemigo, voy a escuchar su voz y ¿qué va a pasar? Me voy a mover en esa dirección. Entonces, cuando nosotros, Dios nos da un diseño, nos dice un propósito, tenemos que mantenernos en esa constante comunión con Dios para nosotros poder escuchar el sonido correcto y dar el movimiento correcto. Así que, ¿qué pasa? Al ellos cambiar su comunión, dan paso a la maldad. ¿Por qué? Porque es adentro la corrupción del corazón. Se les corrompe el corazón, se llenan de maldad. Ahora están dispuestos todo el tiempo, hay una disposición a hacer lo malo, cometen pecado, que es una desviación voluntaria de una regla conocida. Ellos sabían cuáles eran las instrucciones, por eso le decimos a los niños, si ellos hacen lo que es incorrecto, lo primero que hacemos es le preguntamos, yo te dije las instrucciones, ¿tú las entendiste? Ok, lo mismo siendo un patrono, tú entendiste las instrucciones y entonces no fue porque yo no te di las instrucciones, es porque tú voluntariamente te desviaste. Y eso fue un acto de maldad, porque todo empieza en lo interno. El problema del hombre está en lo interno. Entonces, esa es la causa empieza, todo comienza adentro, pero eso tiene un efecto. Nosotros tomamos una decisión internamente y ¿qué va a pasar? Se desata una rebelión, una resistencia abierta contra la soberanía de Elohim. Y ahí Elohim, para restringir la maldad, el pecado, lo saca del huerto. Así que Dios tiene que intervenir con un gobierno externo, porque ellos no ejercieron un gobierno interno. Cuando yo a veces le digo a mis hijos, ok, estas son las instrucciones, ahí los dejo y que ellos hagan lo que tienen que hacer, me voy. Cuando yo regreso, ellos no han hecho lo que se les ha pedido, o simplemente a veces entre ellos hay, diferencias, ¿verdad? Y entonces yo le digo, bueno, ustedes gobiernense en ustedes mismos, ejerzan gobierno interno, porque ustedes no quieren que el gobierno externo entre. Recuerde que nosotros somos un gobierno externo, así que si nosotros no sabemos y le tenemos que enseñar a nuestros hijos a que ellos ejerzan un gobierno interno, le estamos dando ellos tienen ese poder, esa autoridad de ellos mismos gobernarse. ¿Por qué? Por eso es importante que nosotros ellos lo enseñemos a escudriñar la palabra, a que a través de su Espíritu Santo ellos puedan gobernarse correctamente, no como ellos piensan, no como ellos entienden, sino qué es lo que dice Dios, qué es lo que dice la palabra, y entonces internamente ellos puedan gobernarse de acuerdo a lo que establece la verdad absoluta. ¿Qué pasa? Como ellos no supieron gobernarse internamente, no supieron ejercer gobierno interno, Dios establece un gobierno externo y ahora viven en muerte, ahora viven separados de Dios, están bajo el dominio del pecado y viven en esclavitud, están en maldición. ¿Y qué maldición? Es aflicción, es tormento, es condenación, están condenados a muerte, a vivir separados de Dios, estamos condenados a muerte. A menos, ¿verdad?, que venga la solución del problema, que todavía no hemos llegado ahí. Así que al ellos perder la comunión con Dios, ¿qué pasó ahí? ¿Qué provocó eso? ¿Cuál fue el efecto de pérdida de comunión con Dios? Bueno, cuando ellos pierden la comunión con Dios, ellos pierden el poder y la autoridad para gobernar. Ahora caminan siendo gobernados y dominados por el pecado. Entonces viene la pérdida de libertad, ahora caminan en esclavitud del pecado, y la pérdida de vida eterna, que ahora caminan en muerte eterna, en condenación. Ahora están bajo la potestad de las tinieblas y necesitan un Salvador. Y entonces, ¿qué pasa?
viene la solución del problema. ¿Quién es Jesús? Jesús es la solución del problema. Antes estábamos bajo la potestad de las tinieblas, ¿verdad? Bajo un reino de tinieblas, de oscuridad, de muerte, de condenación, pero Él pagó el precio, ¿verdad? Él dice que nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien nosotros tenemos la redención de la liberación de los pecados. Así que estamos aquí bajo este dominio, bajo este gobierno, ¿verdad? Porque estamos, ¿cómo se llama? Compartiendo esta jurisdicción, esta dimensión de tiempo. Estamos con Él y Él es el que está ahora dominando en vez de ahora nosotros dominar, pero Dios nos traslada de este reino de tinieblas. Ahora estamos en un reino de amor, en el reino de Jesucristo, uno nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Jesucristo nos redimió, Él pagó el precio por nosotros y ¿qué hace? Nos devolvió la vida eterna. Ya yo no tengo que caminar en muerte, ya yo estoy reconciliado con el Padre. Él nos devuelve el poder, Él nos devolvió el poder y la autoridad para que nos multipliquemos y gobernemos, para que ejerzamos nuestro propósito, nuestro diseño, que no caminemos ya siendo dominados y gobernados por el pecado, y nos devolvió la libertad para no ser esclavos del pecado y que el pecado no se enseñoree de nosotros. Todo esto está disponible para todos. Todo lo que Cristo ganó en la cruz está disponible para ti, para tu familia. Ya no tenemos que vivir como antes, ¿verdad? Entonces, para recibir esto, pero mi responsabilidad y lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es que hay que arrepentirnos, hay que tener fe en Jesús, ¿verdad? Él nos redimió y nos devolvió todo lo que perdimos en y también que estará con nosotros en el cumplimiento de nuestro propósito. Así que Jesús es la entrada al nuevo reino y ahora somos hijos, ahora tenemos herencia. ¿Ok? Entonces, como ahora somos hijos y tenemos herencia, ¿verdad? Estamos en un nuevo reino. ¿Qué pasa? Tenemos que renovar nuestra mente, porque antes pensábamos de una forma, hablábamos de una forma, caminábamos de una forma, nos dominaba el pecado. Les podemos decir a nuestros hijos, si tú lo que está pasando en tu interior se va a reflejar en tu exterior. Entonces, es por eso que tenemos que desarrollar la educación a nuestros hijos, tiene que tener el fin de desarrollar el carácter de Cristo en ellos. No es pasar un examen. Los exámenes son importantes, pero no es el fin de la educación. Nosotros tenemos que queremos y anhelemos, ¿verdad? Y ese es el fin, que ellos desarrollen el carácter y el carácter de Cristo. Y cuando nosotros buscamos la definición de carácter, son unas cualidades únicas, ¿verdad? Que nos distinguen, que se desarrollan con hábito. Entonces, si yo antes me pasaba todo el tiempo mintiendo, eso es un hábito, pues ¿cómo va a ser mi carácter? Yo voy a crecer y voy a ir a ser un empleado que voy a mentir, le voy a mentir a mi esposo, le voy a mentir a mi esposa, le voy a mentir a mis hijos, porque ya eso es un hábito, ¿ok? Pero si nosotros como nuevas criaturas, como cuando volvemos otra vez, entramos en este nuevo reino, ¿verdad? Es como un bebé cuando nace, por eso es que habla del nuevo nacimiento. Tiene que empezar a cómo hablamos aquí, cómo pensamos aquí, cómo actuamos aquí, ¿verdad? Entonces, claro, tenemos que renovar nuestra mente, porque lo que está adentro es lo que va a reflejarse afuera. Ya hemos visto de cómo en la corrupción, cuando el corazón está corrupto, cuando hay maldad en el corazón, vamos a actuar de esa forma. Pero Dios no trabaja así. También es nuestra responsabilidad, si nosotros queremos ese poder y esa autoridad, ¿verdad? Ser llenos del Espíritu Santo, obrar como decía Jesús, vayan y hagan a todas las naciones y hagan discípulos, enseñen lo que yo les he enseñado, pero dice también, pero no se vayan hasta que hayan recibido la promesa, sean llenos del Espíritu Santo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, tenemos que arrepentirnos, tenemos que tener fe en Dios, tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Ya no podemos pensar como antes, como pensaba mi mamá, como pensaba mi abuelo, como pensaba mi tío, mi prima, mis experiencias pasadas.
yo tengo que renovar mi mente, ser llena de ese poder, porque ahora yo voy a gobernar, ahora yo voy a estar en autoridad, ahora el enemigo no tiene parte ni suerte conmigo, el enemigo no me va a tocar a mis hijos, ahora yo tengo el poder, ¿verdad?, para hacer todo lo que Dios me ha pedido que yo haga. El Señor me da el poder y la autoridad. Ahora yo sé que como mamá es mi responsabilidad la educación de mis hijos, es mi responsabilidad lo que ellos reciben, es mi responsabilidad guiarlos, porque a Dios me lo entregó a mí como mayordomo, es mi responsabilidad cubrirlos, protegerlos, guiarlos, guardarlos, es mi responsabilidad no solamente mamá, pero también de papá. Así que ahora tenemos el poder y la autoridad para multiplicarnos y gobernar con su palabra y su Espíritu Santo. ¿A dónde? En el interior, porque se gobierna desde el corazón, se gobierna desde el interior, se gobierna desde adentro, porque lo que yo hago, como yo determino lo que está en mi interior, es como yo voy a actuar. Si usted ve, dice en la palabra, por sus frutos los conoceréis. Entonces tú dices, no es que vamos a juzgar a nadie, pero usted tiene que juzgarse a sí mismo. Espérate, esto que yo hice realmente tengo que analizar. Ahora mismo venía yo, antes de hacer este video de una enseñanza en la clase de literatura con mis hijos, estamos leyendo un libro, se llama Joel en Galilea, el niño de Galilea. Entonces, el principio bíblico era que el perdón, estaba hablando del perdón, mientras nosotros perdonamos, Dios nos perdona. Entonces ese niño tenía unas limitaciones físicas, entonces, pero el niño tenía unas limitaciones físicas porque otro niño lo tumbó y entonces pues él perdió y se quedó cojito por toda la vida. Pero él se llenó de ira, llenó de coraje y no quería perdonar, y él estaba lleno de ira en su interior. Y le enseñábamos a nuestros hijos que cuando nosotros tenemos en el interior ira, coraje, falta de perdón, todo eso se va a reflejar afuera. Todo eso se va a reflejar afuera. Entonces, el problema está adentro. Cuando él pudo perdonar, cuando él entendió, cuando Jesús habló, él escuchó a Jesús hablar de que tenemos que perdonar, amar a nuestros enemigos. Después, él al principio se le hizo difícil, pero él tomó la decisión de perdonar al muchachito que le hizo que quedara cojito. Y entonces por la noche, cuando Jesús se encontró con Jesús, Jesús lo sanó. Así que cuando nosotros tomamos decisiones en nuestro interior, la vamos a ver reflejada en nuestro exterior. Así que, ¿cuál es el tema de la historia? El amor eterno de Dios por el hombre. Siempre Dios ha estado ahí. Él quiere y anhela que seamos uno con Él, que seamos uno con Él. Así que ese es el mensaje que el autor transmite. Terminando diciendo, ¿dónde está el problema? En el corazón del hombre. ¿Por qué tanta criminalidad? ¿Por qué tanta situación tan absurda? ¿Por qué a veces nosotros mismos, porque no nos podemos mirar afuera? Yo me miro a mí, yo también mi vida no es perfecta. Yo le he gritado a mis hijos y a veces digo, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Pues quizás es porque estoy teniendo un mal día y estoy dejando que el coraje, que la tristeza, la frustración me controle. Entonces yo no puedo enseñarles a ellos de gobernarse internamente, de dominio propio, si yo no sé gobernarme a mí misma, si yo no sé gobernar mi corazón. Así que esto es para todos. Esto es qué problemas yo tengo en el corazón que yo estoy reflejándolo afuera. Así que, ¿para qué multiplicarnos y gobernar? ¿Por qué Dios nos quiere que nos multipliquemos y gobernemos? Pues porque Él tiene una visión de reino. Hay que desalojar al enemigo y conquistar el territorio. Ese es cuando si usted ve películas o series de gente que conoce reino, ¿verdad? Ellos todo el tiempo están desalojando a enemigos, conquistando territorio, y eso fue lo que vimos aún en la tierra prometida. Dios le dijo, desalojen a los enemigos y conquisten la tierra. Ahora, ¿cuál es el territorio que tenemos que conquistar? El primero es nuestro corazón, en nuestra familia, es en nuestra casa. Ese es el primer territorio que tenemos que conquistar. Tenemos que desalojar al enemigo y conquistarlo, establecer los principios, es plantar la bandera de Dios, es plantar la bandera de Elohim, de Adonai, de Shaddai, de Rafa, de Jehová Rafa, del Shalom. Esa es la bandera que tenemos que plantar en nuestras vidas, en nuestras casas. Tenemos que conquistar
conquistar el territorio, las 7 esferas de influencia de la sociedad, en qué plataforma Dios te diseñó para que tú te muevas y te manifiestes. Dios te dio una plataforma eres médico, pues cuando vayas a tu oficina, conquista, desaloja al enemigo, conquista el territorio. Si tú como papá, tú tienes un negocio, pues mira, en ese negocio desaloja al enemigo, no permitas que el enemigo llegue y plante bandera en tu negocio. Sácalo, échalo fuera y pon la bandera de Jesucristo donde quiera que tú vayas. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Nuestros hijos, no todo el mundo va a ser pastor, no todo el mundo es profeta. Mi gente, Dios dio plataforma, todo le pertenece a Dios, el gobierno civil, las comunicaciones, los hospitales, las cortes, los negocios, los deportes, todo, las artes, la familia, todo aún de los templos tenemos que desalojar al enemigo y conquistar ese territorio. Así que para eso es que ¿por qué tenemos que multiplicar y gobernar? Porque tenemos que desalojar al enemigo y conquistar el territorio. ¿Para qué multiplicarnos y gobernar? Pues porque Dios quiere que los rescatemos todo, porque todo le pertenece a Él. Y Él quiere que lleguemos a ser uno con Él. Él dice, no, es que esto es mío. Y yo te creé a ti para que, como mis representantes, para que los rescates, que conquistes y me los devuelvas, porque Él viene por una sola iglesia, Él dice, no es ni judío ni es griego, es un solo hombre, por eso es que Él viene, y todo le pertenece a Él. Entonces, ¿cómo nos vamos a multiplicar y a gobernar? A través del arrepentimiento, porque no solamente el arrepentimiento para entrar al nuevo reino, pero si tú y yo no hemos estado renovando nuestra mente, nosotros tenemos que arrepentirnos. Si tú y yo no hemos estado multiplicándonos y gobernando, tenemos que arrepentirnos. Nosotros tenemos que arrepentirnos porque Jesucristo viene y estamos esperando. Eso está chévere y eso está bueno. Y si viene esta noche, gloria a Dios. Pero Dios nos dio una orden, Dios nos dio un mandato y nos dijo que multiplíquense y gobiernen. Y eso es lo que cuando Él venga, eso es lo que tenemos que estar haciendo. Así que nos vamos a multiplicar a través del arrepentimiento, la fe en Jesús, con su palabra, con su Espíritu Santo y ejecutando nuestro propósito. Si Dios te llamó para ser panadero, mira, tu pan tiene que ser el mejor pan del mundo. Si Dios te llamó a ser mecánico, tú tienes en este taller de mecánica tiene que estar la gloria de Dios. Tú tienes que ejercer y gobernar desde tu plataforma. Así que recuerda algo, estamos en guerra. Estamos en una guerra y lo dice la palabra. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿cuál va a ser tu influencia? ¿Qué poder invisible es el que te va a influenciar a ti? ¿Es el engaño? ¿Es el reino de tinieblas, depresión, enfermedad, adicción, mentira, lujuria, amargura, glotonería, avaricia, escasez, timidez? ¿Es el que te va a influenciar a ti o es el reino de la verdad, donde es amor, justicia, paz, gozo, paciencia, fe, bondad, valentía, honestidad, libertad, unidad, prosperidad? ¿Cuál es el que te va a influenciar a ti? ¿Cuál es el que tú vas a decidir que te influencie? No te dejes engañar. Tú has sido creado para multiplicarte y gobernar, tú y tu casa. Ustedes tienen todo lo que necesitan para vencer. Yo tengo todo lo que necesito con mi casa para vencer. Nos tenemos que mantener en comunión con Elohim. ¿Para qué? Para multiplicarnos y gobernar. Así que yo te digo en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, yo no sé en qué momento tú me estás escuchando, pero mira, mantente en comunión con Elohim. Escucha su sonido. Para que te puedas mover con el sonido correcto. Multiplícate y gobierna. Dios te bendiga, Dios te guarde. Mis amados, estamos en el mismo bote. Todos queremos ser transformados, todos queremos que nuestras familias sean renovadas, transformadas, restauradas. Y juntos lo vamos a hacer, pero esto implica, mire, un deseo genuino de que haya restauración. ¿Que va a ser difícil? Sí, es difícil. ¿Hay resistencia? Sí, estamos en guerra. Cada vez que usted trate de ejercer su dominio, su autoridad de multiplicarte, de gobernar a través de, qué sé yo, de las enseñanzas. Miren,
Ay, Dios mío, yo dije que ya terminamos, que anoche mismo me enviaron un artículo que decía, que fue algo de Harvard, que decía que educar en el hogar va a ser eso es una amenaza para la democracia. ¿Cómo es posible que los padres tengan a sus hijos, estén influenciando a sus hijos 24/7? Mire, nosotros, si una familia restaurada, con todos los diseños del reino, como Dios quiere, en orden, mire, no, somos una amenaza para la sociedad, somos una amenaza para las tinieblas. ¿Y por qué lo dijo esa persona? Porque esa persona se está dejando influenciar por el enemigo, porque él viene a torcer la verdad, él viene a pervertir los planes de Dios para tu vida, para mi vida, para tu casa, para la sociedad. Él no pudo gobernar, él no pudo ser semejante a Dios y nos detesta, nos odia, y él está haciendo todo lo posible para que tú ni tu casa gobiernen, se multipliquen y que cumplan el propósito y el diseño que Dios los creó a ustedes. Pero nosotros no somos de los que nos dejamos, nosotros vamos a conquistar, nosotros vamos a multiplicarnos, y cuando las cosas se pongan difíciles, miren, habemos muchos padres, muchas familias. Yo cuando a veces tengo mis momentos, llamo a mis amigas, llamo a mis muchachas, y les digo, esta mañana ellas me dieron mucho, ¿cómo se llama? Ánimo, ¿verdad? Me dieron palabra de vida, porque déjeme decirte, para yo hacer esta enseñanza, esto ha sido una guerra. Las primeras dos fueron rapiditas, pero esto se ha suscitado una guerra tan terrible que yo no lo quiero y claro, nosotros cuando se desatan esa guerra, nosotros, ay Dios mío, ¿será que no es? Mira, yo no puedo, pero no, el Señor dice, vamos, multiplícate, gobierna, porque el enemigo es el que está influenciando para que tú no lo hagas. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Ya vamos a estar las próximas 3 enseñanzas, vamos a estar viendo el diseño de Dios para la familia. ¿Qué Dios habla? ¿Cuál fue el diseño de Dios para la familia? ¿Cuál fue el diseño de Dios para la iglesia? ¿Y cuál fue el diseño de Dios para el gobierno civil? Porque escuchamos tantas cosas y realmente seguimos repitiendo lo que hablan por ahí. ¿Qué dice Dios acerca de la familia? ¿Cuál es el diseño del papá, de la mamá, de los hijos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque hoy en día vemos todas estas entidades que Dios estableció, todas distorsionadas, hijos dándole instrucciones a los padres, padres sometiéndose a sus hijos, la iglesia haciendo otras cosas, el gobierno civil haciendo otras cosas. Es todo un desbarajuste. Así que nosotros queremos el orden. Queremos el orden de Dios. Así que, ¿a dónde vamos a ir? A la palabra. Y eso es lo que vamos a hacer para las próximas 3 enseñanzas. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y pues nada, multiplícate y gobierna. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga.